...16 de julio de 1986... Campo base del K2... 4 de la tarde... Goreta Traverso llevaba semanas esperando al lado de la radio. Su marido, Renato Casarotto, había pasado el verano intentando escalar la línea más difícil del K2 en solitario, el espolón suroeste, lo que los alpinistas llaman la línea mágica. Era un intento imposible para cualquier otro escalador de la época. Para Casarotto, era el proyecto de su vida. Ella lo sabía. Por eso estaba en el campo base en lugar de en su casa en Vicenza. Era la forma en que llevaban su matrimonio desde que se conocieron. Él escalaba, ella monitorizaba desde abajo, los dos conectados por un cable de radio que cruzaba la distancia que el mundo ponía entre ellos. Ese día, Renato había decidido abandonar. No la montaña, el intento. El tiempo era malo. Las condiciones no iban a mejorar en las horas disponibles. Y un hombre que lleva décadas en las montañas más difíciles del planeta sabe distinguir entre el riesgo calculado y el suicidio. Bajaba al campo base. Esa noche cenarían juntos. La radio sonó. Goreta la cogió. Lo que oyó fue la voz de su marido, muy baja, con el tono plano que tiene alguien que está usando toda su energía disponible solo para seguir hablando. Le dijo que había caído en una grieta en el glaciar, que estaba herido, que no podía salir solo. Y luego dijo: Goreta, me estoy muriendo en una grieta cerca del campo base. El campo base del K2, en el verano de 1986, era un campamento compartido por varias expediciones. Goreta organizó un equipo de rescate en minutos. Llegaron a la grieta, sacaron a Renato Casarotto. Él todavía estaba vivo cuando salió. Murió poco después, con su mujer al lado, a 800 metros del campo base, después de 4 meses, escalando solo una de las paredes más difíciles del planeta. Era el 7º alpinista que moría en el K2 ese verano. Todavía faltaban 6 más. Bienvenido a Zona de la Muerte. Para entender lo que ocurrió en el K2 en el verano de 1986, hay un número que lo define mejor que cualquier descripción: 2. En todo ese verano, por cada 2 alpinistas que llegaron a la cumbre del K2, 1 murió. No es una metáfora, es la estadística exacta de la temporada. 27 personas alcanzaron la cima del K2 entre junio y agosto de 1986. 13 murieron en la misma montaña, en la misma temporada. Ningún otro pico de 8.000 metros en la historia del alpinismo ha producido nunca una relación tan brutal entre cumbres y muertes en un solo año. El K2 tiene 8.611 metros de altitud. Es el segundo pico más alto del planeta, y por consenso general, entre los escaladores que han estado en ambas cimas, es sustancialmente más difícil que el Everest. La montaña no tiene una ruta sencilla, no tiene una vía de evacuación rápida, no tiene infraestructura médica, no perdona los errores. Desde la primera expedición seria en 1902 hasta la actualidad, ha matado a más de 90 personas y ha dejado en la lista de desaparecidos a un número que probablemente nunca sea definitivo. En 1986, llegaron al campo base del K2 alpinistas de 12 países distintos. Eran escaladores de primera línea mundial, no turistas de aventura. El nivel técnico de las expediciones de ese verano era extraordinario. Había veteranos del Everest, del Annapurna, del Nanga Parbat. Había solistas de élite y equipos experimentados con décadas de trabajo en el Himalaya. Había hombres y mujeres que conocían el riesgo con la precisión que da haberlo vivido ya antes. 13 de ellos no volvieron a casa. Lo que este documental va a contarte no es cómo murieron. Eso ya lo saben los que buscan en Internet. Lo que te voy a contar es quiénes eran, qué decisiones tomaron y por qué el sistema que los mató vendió permisos para el año siguiente sin cambiar nada. El primero en llegar al K2 ese verano y el primero en morir fue John Smolich. Tenía 33 años, californiano, guía de montaña certificado con expediciones al McKinley, al Rainier, al St. Elias. No era un amateur buscando adrenalina. Era un profesional con suficiente experiencia técnica para intentar, junto a Alan Pennington, una ruta que ningún ser humano había completado jamás.
la misma línea mágica que Renato Casarotto intentaría en solitario semanas después. El 21 de junio de 1986, una avalancha se desprendió sobre Smolich y Pennington, en la ladera del espolón suroeste. El cuerpo de Pennington fue recuperado por otros escaladores que presenciaron el accidente desde la distancia. El cuerpo de Smolich no ha sido encontrado nunca. Lo que Smolich y Pennington intentaban era técnicamente extraordinario. La línea mágica era el sueño de la generación del alpinismo técnico de los años 80. La primera ascensión de la ruta más directa y más difícil del K2, en una época en que la élite del deporte definía su estatus por las líneas que nadie había completado, no por las que ya tenían 50 expediciones encima. La avalancha que los mató no fue el resultado de un error de juicio, fue el resultado de estar en un lugar donde las avalanchas ocurren. Esa es la distinción que el alpinismo de élite nunca termina de resolver. En las rutas más difíciles, el margen entre el riesgo aceptable y el azar puro es tan estrecho que la diferencia entre el alpinista que vuelve y el que no siempre puede reducirse a donde estaba parado, exactamente en el momento en que la montaña decidió moverse. El resto del equipo americano abandonó la montaña después de las muertes. Fueron los primeros en hacer esa elección ese verano, no los últimos. El 23 de junio de 1986, a las 11 de la mañana, Wanda Rutkiewicz pisó la cumbre del K2. Tenía 43 años. Había nacido en Lituania en 1943, hija de una familia polaca que se desplazó a Wrocław después de la guerra. Se graduó en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Politécnica de Wrocław. Fue seleccionada preolímpica en voleibol antes de decidir que las montañas importaban más que los estadios. En octubre de 1978, el mismo día en que Karol Wojtyła fue elegido Papa Juan Pablo II, Wanda Rutkiewicz fue la primera polaca y la primera mujer europea en llegar a la cumbre del Everest. El Papa dijo, cuando lo supo, el Señor quiso que los dos ascendiéramos tan alto el mismo día. La cima del K2 en junio de 1986 la convirtió en la primera mujer en la historia del alpinismo en alcanzar la segunda cumbre más alta del planeta. Lo hizo sin oxígeno suplementario. Lo hizo siendo la primera de su expedición en llegar arriba. 30 minutos después, Liliane Barrard llegó a la misma cumbre. Liliane tenía 38 años, francesa, casada con Maurice Barrard, el alpinista que llegó al K2 también ese día. 30 minutos después de ella, Liliane Barrard se convirtió así en la segunda mujer en la historia en subir al K2, también sin oxígeno. En la cumbre del K2 ese día, en la mañana del 23 de junio, estaban las dos primeras mujeres en la historia en alcanzar ese pico, además de Maurice Barrard y otros miembros de la expedición. Era un momento histórico para el alpinismo femenino. Era también, aunque nadie lo sabía en ese momento, el punto de mayor altitud al que Liliane y Maurice Barrard llegarían jamás. El descenso comenzó bien, la visibilidad era buena, la ruta era conocida. En algún punto de la tarde del 23 de junio, con la noche cayendo sobre la arista del K2, todos los que habían subido ese día se vieron obligados a hacer un bivac de emergencia a pocos centenares de metros por debajo de la cumbre. No había tiendas, no había sacos de dormir completos. Pasaron la noche al exterior, a más de 8.000 metros, en las condiciones que la noche de junio impone en el Karakorum. Los 6 sobrevivieron la noche. Todos comenzaron a bajar el 24 de junio. En algún punto de ese descenso, Liliane y Maurice Barrard desaparecieron. No hay testigos de lo que ocurrió. No hay registro de ningún tipo. En algún momento del descenso de la arista suroeste del K2, en el día siguiente a su cumbre histórica, los dos cayeron. O uno cayó y el otro intentó ayudarle, o los dos resbalaron en el mismo tramo. La física de lo que le pasa a un cuerpo humano en una pendiente de hielo a 8.000 metros es la misma en todos los casos. La velocidad, la dureza y la distancia que queda por abajo. El cuerpo de Liliane Barrard fue encontrado 3 semanas después por un equipo surcoreano, a 5.300 metros de altitud, en el glaciar, a 3.000 metros por debajo de donde estaba cuando desapareció. El cuerpo de Maurice Barrard no fue encontrado hasta 12 años después, en 1998, por otra expedición.
Wanda Rutkiewicz bajó sola, llegó al campo base, siguió escalando montañas durante 6 años más. Murió en el Kangchenjunga en mayo de 1992, a 49 años, durante su intento del noveno 8000. Le faltaban 5 para completar los 14. Su cuerpo tampoco ha sido encontrado. Renato Casarotto llegó al K2 en el verano de 1986 con un objetivo que la comunidad alpinista de la época consideraba rozando lo imposible: la primera ascensión en solitario de la línea mágica, la misma ruta por la que Smolich y Pennington habían muerto en junio. Casarotto tenía 38 años. Era considerado uno de los mejores escaladores técnicos de su generación. En los años 70 había abierto rutas nuevas en los Dolomitas y en el Mont Blanc que todavía llevan su nombre. Había hecho la primera ascensión en solitario del Pilar Norte del Fitzroy, en la Patagonia, desde la base hasta la cima, con 17 días de escalada continua, sin comida en los últimos 3 y sin saco de dormir en el último bivac. Lo había hecho solo, con Goreta en el campo base escuchando la radio. Ese era el patrón de su carrera: Renato en la pared, Goreta en el suelo, los dos comunicados por radio en los momentos en que el cable lo permitía. No era una división del trabajo por defecto, era la forma en que habían construido su vida juntos. Goreta Traverso no venía del alpinismo, entró en ese mundo porque entró en la vida de Renato, y se quedó porque la alternativa a quedarse en casa sin saber era peor que estar ahí. En el verano de 1986, Casarotto intentó la línea mágica 4 veces. Las 4 veces tuvo que retroceder antes del punto de no retorno. Las condiciones, el tiempo, el estado de la roca, los límites fisiológicos del cuerpo humano en solitario a esa altitud. Cada intento le enseñó algo sobre por qué nadie había completado esa línea y sobre cuánto le faltaba para poder hacerlo. El 16 de julio, después del 4º intento fallido, Casarotto tomó la decisión racional: bajar al campo base, recuperarse y evaluar si la temporada tenía alguna ventana más antes del cierre definitivo. No era una derrota, era una retirada táctica de alguien que llevaba décadas distinguiendo entre los dos. El glaciar Godwin-Austen, que conecta la base de la línea mágica con el campo base del K2, está cubierto de nieve en verano. La nieve oculta las grietas que el movimiento interno del glaciar abre continuamente. En una ruta que los expedicionarios marcaban con banderas de colores y conocían como la palma de su mano después de semanas de uso, hay tramos en los que la nieve nueva cubre la señalización y en los que el hielo que estaba solidificado ayer no está solidificado hoy. Casarotto cayó en una grieta a 800 metros del campo base. No hay ninguna explicación más específica que esa. La grieta estaba cubierta de nieve nueva. No había señal visible de que existiera. Su peso rompió la cobertura. Cayó. Activó la radio. Llamó a Goreta. Dijo: «Goreta». «Me estoy muriendo en una grieta cerca del campo base». El equipo de rescate llegó en minutos. Lo sacaron de la grieta con cuerdas. Estaba vivo cuando salió. Tenía traumatismos internos que en un hospital habrían requerido cirugía urgente. En el glaciar del Karakorum, a 4.800 metros de altitud, lo que había era a Goreta Traverso y a los alpinistas que se turnaban para sujetarle. Renato Casarotto murió horas después. Goreta Traverso estuvo con él hasta el final. El pilar norte del Fitzroy, que Casarotto abrió en solitario, se llama Goreta. Es el nombre que él eligió para el pilar más difícil que había escalado hasta ese momento. No el suyo, el de ella. El 4 de agosto de 1986, Alan Rouse llegó a la cumbre del K2. Tenía 34 años, británico, el escalador más técnico de su generación en el Reino Unido, según los que compartieron cuerda con él en los Alpes y el Himalaya. Había intentado el K2 el año anterior por la arista noroeste, una ruta no convencional que su equipo había tenido que abandonar después de semanas de intentos fallidos. En el verano de 1986, después de que el equipo original se rindiera de nuevo, Rouse tomó la decisión de unirse a un grupo mixto que subía por la ruta convencional, la arista de los Abruzos, aunque ninguno de ellos tenía permiso para esa ruta. La burocracia de los permisos en el Karakorum de 1986
era más laxa que la del Himalaya. El grupo subió. El grupo que llegó al campo cuarto, la noche del 3 al 4 de agosto, estaba formado por 7 personas de 5 países distintos. Alan Rous, británico; Willy Bauer, austriaco; Alfred Imitzer, austriaco; Hannes Wisser, austriaco; Kurt Diemberger, austriaco de origen pero residente en Bolonia; Dobrosława Miodowicz-Wolf, a quien todos llamaban Mrówka polaca; y Julie Tullis, británica, fotógrafa y cineasta de 47 años, que llevaba 5 haciendo pareja de trabajo con Diemberger en expediciones al Himalaya. Los 7 llegaron al campo cuarto. Rous, Bauer e Imitzer habían alcanzado la cumbre al mediodía. Habían encontrado a Mrówka Wolf dormida en la nieve a 100 metros de la cima, agotada, sin oxígeno, y la habían persuadido de bajar con ellos. Habían intentado también persuadir a Diemberger y Tullis de que dieran la vuelta. No lo consiguieron. Diemberger y Tullis llegaron a la cumbre a las 7 de la tarde. A esa hora, en agosto, en el K2, quedaba menos de hora y media de luz. El descenso por la arista de los Abruzos, en oscuridad total, a más de 8.000 metros, con los niveles de agotamiento que produce un día de cumbre, no es un descenso, es una caída controlada en el mejor de los casos. Tullis resbaló durante el descenso, sobrevivió, pero ambos tuvieron que bivouacar fuera de la tienda durante la noche, a más de 8.000 metros, sin equipo de bivac adecuado. Llegaron al campo cuarto al día siguiente. Los 7 estaban juntos, y entonces llegó la tormenta. La tormenta del 5 al 10 de agosto de 1986 fue una de las más severas registradas en el Karakorum en décadas. Vientos de 160 kilómetros por hora, nieve continua, temperaturas muy por debajo de -30. Durante 5 días, los 7 alpinistas permanecieron en el campo cuarto sin poder moverse, sin comida, sin gas para derretir nieve, sin agua. A 8.000 metros de altitud, el cuerpo humano necesita 6 litros de líquido al día para mantener la sangre lo suficientemente fluida como para que el corazón pueda bombearla. Sin gas, no hay forma de derretir la nieve en el volumen necesario. La deshidratación progresiva en zona de muerte tiene un nombre técnico: hiperviscosidad sanguínea, y un resultado siempre igual. Los órganos fallan uno tras otro, porque la sangre que debería llegar a ellos se ha vuelto demasiado espesa para moverse. En la noche del 6 al 7 de agosto, Julie Tullis murió en el interior de la tienda que compartía con Kurt Diemberger. La causa más probable fue edema pulmonar de alta altitud, acumulación de líquido en los pulmones, resultado de la hipoxia combinada con el esfuerzo físico extremo. Tenía 47 años, llevaba 5 trabajando con Diemberger. Él llevaba días sabiendo que algo iba muy mal. Los 6 que quedaban permanecieron en el campo cuarto 3 días más. El 10 de agosto, la nieve paró, los vientos seguían, la temperatura había bajado, pero la visibilidad era suficiente para ver la ruta de descenso, y los 6 que quedaban, Rous, Bauer, Imitzer, Wisser, Diemberger, Wolf, sabían que si no bajaban ese día, no bajarían nunca. Rous no podía moverse. No era agotamiento ordinario. En los días de tormenta, mientras la deshidratación avanzaba y el frío extremo atacaba los sistemas circulatorios de 7 personas atrapadas en tiendas de campaña a 8.000 metros, Alan Rous había llegado al punto en que sus compañeros lo describían como alguien que solo estaba consciente en intervalos. Cuando estaba despierto, gemía de dolor. Cuando estaba dormido, nadie podía saber si seguía respirando. Los 5 que podían moverse lo evaluaron. Lo intentaron levantar, lo intentaron arrastrar hacia la salida de la tienda. Rous, en uno de sus momentos de conciencia, dijo que bajaría solo. Lo que dijo exactamente, según los testimonios posteriores de Diemberger, era compatible con un hombre que ya sabía cuál era la respuesta. La decisión fue tomada por consenso silencioso. Dejaron a Alan Rous en su tienda con una botella de líquido a su alcance y bajaron. Kurt Diemberger fue el más severamente criticado por esa decisión en los meses y años siguientes. Fue el superviviente que habló más, el que escribió más, el que dio más entrevistas. Y cada vez que lo hacía, la pregunta que alguien planteaba era la misma: ¿cómo puedes dejar a alguien vivo en una tienda en el K2? Jim Curran,
el camarógrafo que había estado con la expedición de Rouse y que había bajado al campo base antes de la cumbre y que era el amigo más cercano de Rouse en esa montaña, respondió con más claridad que ningún crítico. No había absolutamente ninguna manera de que Dienberger o Willy Bauer hubieran podido sacar a Rouse de esa montaña con vida. Rouse pesaba más de 80 kilos. Estaba incapacitado para moverse de forma autónoma. Bajar a alguien en ese estado por la arista de los Abruzos, que no es una pendiente suave, es una ruta técnica con secciones de roca y hielo que en condiciones normales requieren atención plena. Habría necesitado a 6 personas en buenas condiciones físicas, trabajando en equipo con equipamiento de rescate. Los 5 que podían moverse llevaban 5 días sin agua ni comida, con congelación progresiva en manos y pies, y con los niveles de agotamiento que produce la combinación de esfuerzo máximo y hipoxia crónica. Y Mitzer y Weiser murieron a pocas centenas de metros del campo cuarto. Durante el descenso, colapsaron en la nieve. No pudieron levantarse. Mrufka Wolf llegó a la sección de cuerdas fijas. Estaba descendiendo en rappel cuando perdió el control. Cayó. No fue encontrada hasta un año después, cuando una expedición japonesa la localizó en la ruta. Estaba de pie, sujeta a las cuerdas fijas por su arnés, ligeramente inclinada hacia la pared de roca. El frío extremo la había preservado exactamente en la posición en que la muerte la había detenido. Willy Bauer y Kurt Dienberger llegaron al campo segundo el 10 de agosto. Dienberger tuvo que ser ayudado a bajar por Jim Curran y 2 escaladores polacos que subieron a buscarle. Los 2 fueron evacuados en helicóptero el 16 de agosto. Ambos perdieron varios dedos de manos y pies por las congelaciones. Fueron los únicos supervivientes del campo cuarto del K2 en el verano de 1986. 13 muertos, 27 cumbres, una temporada. El otoño de 1986, el gobierno de Pakistán abrió el proceso de solicitud de permisos para el K2 en la temporada de 1987. El precio de los permisos no cambió. Las normas de acceso a la montaña no cambiaron. Los criterios de experiencia mínima requerida para solicitar una expedición al K2 no cambiaron, porque en 1986 esos criterios no existían de forma vinculante. Cualquier expedición con los fondos suficientes podía conseguir un permiso. El año siguiente, las expediciones volvieron. Willy Bauer, que había sobrevivido 5 días sin agua ni comida en el campo cuarto del K2 y que había bajado con la congelación comiendo sus extremidades, fue a otra montaña de 8.000 metros al año siguiente. Kurt Dienberger, que había visto morir a Julie Tullis en la tienda junto a él y que había tomado la decisión de dejar a Alan Rouse para poder bajar él, siguió escalando y filmando en el Himalaya durante años. Los supervivientes del verano más mortífero del K2 volvieron a las montañas. ¿Por qué? Hay respuestas técnicas que los alpinistas dan cuando se les pregunta. El riesgo calculado, la aceptación de la mortalidad como condición del oficio, la diferencia entre la muerte de otro siempre posible, siempre inesperada, y la propia, que siempre parece más lejana, la incapacidad neurológica del ser humano para integrar el riesgo abstracto como información operativa en la toma de decisiones. Pero hay una pregunta dentro de esa pregunta que es más incómoda. ¿Por qué el sistema que vendió permisos para ese verano volvió a venderlos al año siguiente sin revisión? El verano de 1986 demostró que la combinación de múltiples expediciones en la misma ruta, con distintos niveles de equipamiento, sin coordinación formal entre ellas, y con un sistema de rescate que consiste fundamentalmente en que los que pueden bajar, bajan, produce un resultado estadístico preciso. 1 de cada 2 que sube no vuelve. Ese resultado no llevó a ninguna revisión del sistema de permisos, no llevó a ningún protocolo de comunicación entre expediciones, no llevó a ningún criterio de experiencia mínima, no llevó a ninguna discusión formal en los organismos que gestionan el acceso al Karakorum sobre qué significa responsabilidad colectiva en una montaña en la que los grupos se encuentran, se mezclan, se ayudan o no se ayudan, y en la que las decisiones de un equipo pueden afectar directamente a las posibilidades de supervivencia de otro. No ocurrió nada de eso. Los permisos se vendieron, las expediciones volvieron, y el K2 siguió siendo el K2.
Hay una escena que ninguno de los documentales sobre el verano negro del K2 ha reconstruido con la atención que merece. Es el momento en que Renato Casarotto llamó a Goretta Traverso por radio desde dentro de la grieta. El momento en que ella oyó su voz, reconoció el tono y supo antes de que él terminara la frase lo que significaba. El momento en que organizó el rescate con la velocidad y la precisión de alguien que lleva años preparada para ese momento sin poder prepararse de verdad para él. Goretta llegó a la grieta. Estuvo al lado de Renato cuando murió. Ese invierno, el pilar del Fitzroy que lleva su nombre siguió ahí, en la Patagonia, con las placas de roca que Renato había abierto un paso a la vez. La ruta que nadie esperaba que alguien escalara solo sigue llamándose Goretta, no porque ella lo pidiera, porque él lo decidió así, antes de intentarla. La pregunta que este documental te deja no tiene una respuesta factual disponible. La tiene solo cada persona que la escucha. En el verano de 1986, 13 alpinistas de élite, con décadas de experiencia combinada en las montañas más difíciles del planeta, murieron en el K2. 5 de ellos murieron en 4 días en el mismo campamento. Todos sabían el riesgo. Ninguno de ellos tomó una decisión que en el momento en que la tomó pareciera suicida. ¿En qué punto deja de ser el riesgo una elección individual para convertirse en el resultado predecible de un sistema que no tiene ningún interés en reducirlo mientras los permisos se sigan vendiendo? ¿O el sistema no tiene ninguna responsabilidad y los 13 tomaron sus decisiones con ojos abiertos? ¿Y eso es todo lo que hay que decir? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Y si crees que el verano negro del K2 es historia antigua que no tiene nada que ver con la temporada de 2026, busca cuántas expediciones tienen permiso para el K2 este verano. Busca si hay criterios vinculantes de experiencia mínima para conseguirlo. Y después dime si algo ha cambiado desde que Goretta oyó la voz de su marido en la radio el 16 de julio de 1986. Nos vemos en la próxima cumbre.